Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Daniela, Erika, Harvey, Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Jeremy, Michelle. Por favor, activen sus cámaras. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo están? Constanza. Bien, tengo una información que pasarle a todos con respecto a un WhatsApp que me envió Orlando, en donde me pide que por favor les diga a los estudiantes de sexto semestre que tienen que escribir. Yo no sé si ustedes lo recibieron ya, ese mensaje también, donde dice que tienen que estar que tienen que escribir sus asignaturas a una página pues a la página de la universidad. Yo no sé si ustedes ya tenían conocimiento de esta información. ¿Ya lo sabían? ¿O no? Sí, profe, por ahí llegó unos correos de la universidad cuando iniciamos de que tocaba inscribir las materias como siempre en la plataforma para subir las notas y en la plataforma de la universidad. ¿Y ya lo hicieron? No sabría informarle, yo por mi parte ya las escribí en las dos áreas, profe. Lo que escribes son tus materias, ¿cierto? O las materias de ustedes. No, sí, se escribieron las materias que estamos viendo dentro del módulo. Sí, exactamente, ¿no? O sea, 2 materias. Sí, señor, correcto. Ok. ¿Ustedes cuántas, digamos, hablando de semestre, cuántas materias alcanzan a ver por módulo al semestre? No sé cuántas alcanzan a ver. Son 3 módulos y cada módulo corresponde a 2 materias. En total se ven 6 asignaturas en Ok. el semestre. En el semestre, qué bueno, interesante. Bien, eso era lo que yo les quería comentar a todos. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a la clase. Por favor, quiero pedirles que activen sus cámaras para poder comenzar. Brenda, Alejandro, Juan Diego, Daniela, Mayerly, Constanza, Carol, Natalie, Virna. Por favor, activen sus cámaras. Bien. ¿Cómo les fue con la lectura que tenían para hoy? Nicolás, Justos, hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Quiero preguntarle cómo le fue con la lectura que teníamos para hoy. Me lo pregunto por la expresión que hice cuando usted lo dijo, profe. Porque sí, se abrió usted los ojos como asombrado, como, uy, caramba, me cogieron. Sí, no escuché ayer la parte de la lectura, profe, perdón. No, es que no lo mencioné así tal cual, pero si ustedes se siguen al programa, pues lógicamente hoy teníamos una lectura que tiene que ver un poco, pues, como la introducción al tema de análisis experimental del comportamiento. Entonces, por eso quiero yo que ustedes, pues, como participen a raíz de esa lectura. ¿Sí? No lo podemos dejar, pues, así como en el aire. Pues por eso se comparte todo lo que está ahí en el programa, muchachos. ¿Hiciste la lectura, Perdón, profe, no sabía. Nicolás? Perdón. Bueno, entonces ya sabe que para la clase de mañana seguramente tenemos otro tema o hay que profundizar, entonces quiero que por favor esté atento, Nicolás, y no vuelva a suceder esto. Sí, señor.
Ligia, ¿quién va? ¿Cómo te fue con la lectura? Hola, profe, buenas tardes, buenas Hola. noches. Profe, es que yo tuve el día de hoy que hablar hasta con Carlos Andrés Moreno, el hijo tenía bloqueadas las páginas y no podía ingresar a mi contraseña, ni tuve que restaurar la plataforma y me la restauraron como hasta las 6 de la tarde. Entonces no pude realizar la lectura, profe. ¿Qué pasó? Hablé con el profe Orlando también para que hubiera la evidencia, que la plataforma no me dejaba ingresar. Bueno, Miguel Hernández. Hola, profe, buenas noches. Miguel, ¿tiene cámara, por favor? Señor, ¿Tiene cámara? profe, es que no se está activando, no sé si es no he podido actualizar el Zoom y no se está dejando activar la cámara. Bueno, ok. ¿Cómo te fue con la lectura? ¿Qué es el análisis experimental del comportamiento? Pues, profe, la verdad no leí mucho respecto a la lectura. Sí, Pues digamos, algo de lo que hacía referencia a esto es cómo tienen en cuenta la situación del individuo, cómo influye esto en la conducta de él y qué respuesta o qué consecuencias se pueden presentar referente a ese estímulo o a esa situación que tendría este individuo. digamos Eh, que eso que menciona Miguel sí, señor. está muy asociado con, pues, como la parte central de lo que es el conductismo, ¿no? Eh, pero, pues, cuando hablamos nosotros del análisis experimental del comportamiento, tenemos que entender de que lo primero que se hacía en psicología era como el estudio del alma, de la psique, y pues lógicamente eso era algo que para los conductistas radicales, pues como que no había como un soporte científico. O sea, todo lo dejaban prácticamente a los supuestos, a los casos únicos, es decir, sacaban como lo hizo Sigmund Freud en muchos casos, que sacaban conclusiones generalizadas con respecto a un caso en particular. Entonces eso no se puede hacer. O sea, no podemos decir que cierta patología o cierta problemática eh, se presenta en una sociedad a partir de un solo estudio o un análisis individual. Entonces, el análisis comportamental eh, experimental del comportamiento, pues implica pues como esa necesidad de ahondar un poco en eh, el estudio de la conducta. Entonces, ahí en el artículo, ¿alguien me puede decir, por favor, quién hizo la lectura? No le dé pena decirlo. Díganlo, por favor. Profe, pues yo leí, pero no toda la lectura, pues la mayor parte. Listo, Harvey. Quiero, por favor, que haga una pequeña reseña de lo que leyó al respecto, por favor. Profe, pues acá nos enfatizan de que la conducta tiene mucho que ver con el ambiente, sí, que el ambiente es el que da los estímulos y que también da el significado a la respuesta y reacción, que tiene que ver mucho con el ambiente, que explica que la conducta tiene que ver también con los procesos mentales y que los procesos mentales también tienen que ver con las creencias que tiene la persona, con los rasgos personales, pues, de esa conducta, ¿sí? Dice que hay como que la conducta es respondiente y operante, algo así me acuerdo, que hay unos conceptos básicos de la conducta, que la conducta puede ser vista y la conducta puede ser oída, ¿sí? También dice que hay una conducta propia y que la conducta propia es como un acondicionamiento clásico y que
o sea, que eso Skinner lo puede ver también como un acondicionamiento operante, algo así me acuerdo también, que también ahí están los estímulos aversivos, los estímulos provocadores, los estímulos de reforzantes y los estímulos discriminativos y los estímulos neutrales, y que también la formación de la conducta está en la ocasión de la respuesta que ocurre, la respuesta en sí, la consecuencia de los reforzantes. Y pues hasta ahí llegué, profe. No me dio más tiempo. Ok, sí, prácticamente cuando nosotros hablamos del análisis experimental del comportamiento, pretendemos, o la ciencia, basándonos en este enfoque, lo que pretende es estudiar y analizar los procesos a través de los cuales se determina o se puede generar la conducta, ¿sí? Y lógicamente, pues esa metodología pues es netamente experimental, netamente operacionalizable y cualitativa. Entonces, la conducta o el comportamiento como producto de la interacción, como usted lo decía, Harvey, tiene que ver con el entorno ambiental, pero también está asociado con esa selección natural de los estímulos que ejerce el ser humano en, en ciertos contextos. El reforzamiento de las conductas previas. Por eso se trata de discriminar o de entender cada uno de esos estímulos que usted, Harvey, planteó, comentó ahorita, ¿sí? Y pues la interacción con el medio social. Esto es puro conductismo, esto es un conductismo en gran medida radical, ¿sí? Que la conducta es el único objeto de estudio propio de la psicología. Es totalmente conductista, que es directamente observable. Entonces, pues eso, ¿quién lo dice? Thorndike, lo dice Skinner, lo dice Watson y todos sus seguidores que realmente plantean como la consecuencia o la importancia que tiene la consecuencia a la hora de explicar una conducta y su modificación. Algo muy importante aquí es de que antes en la ciencia se pretendía conocer el mundo como tal, pero no se intervenía. Para la psicología, para el enfoque conductista, para el enfoque y el análisis experimental del comportamiento, o sea, no es solamente entender la conducta y cómo genera cierto tipo de influencia en la sociedad, sino cómo nosotros debemos generar modificación. ¿Y qué es lo que modificamos? Pues lógicamente las conductas que están siendo generadas de una manera pues como negativa, ¿no? Que son disfuncionales en últimas. Entonces, ahí vemos nosotros todo ese aporte que hace el análisis experimental del comportamiento y que como usted lo decía ahorita, cómo los estímulos influyen en el comportamiento de nosotros. ¿Quién me puede explicar, por favor, los estímulos, los llamados estímulos provocadores o que generan cierto tipo de influencia en el ser humano? ¿Quién me puede explicar los primeros estímulos? Profe, esos hacían referencia a lo que, al condicionamiento clásico de Pavlov, que era básicamente estímulos que eran no condicionados, ¿sí? Que eran del ambiente, que eran estímulos del ambiente que generaban una respuesta incondicionada. Esos eran, que digamos son respuestas que puede dar incluso el organismo, que simplemente las produce, pero no son, digamos, respuestas elegidas o respuestas o son estímulos discriminados, sino que son simplemente como estímulos que son del ambiente y que generan una reacción en el estímulo. Podemos decir entonces, con base en eso que dice Nicolás, que el análisis experimental de la conducta
pretende descubrir, como lo Ok. plantea allí, las relaciones funcionales entre la conducta y sus determinantes ambientales. ¿Y los estímulos en dónde están? Pues en el ambiente. Los estímulos están en nuestro contexto social. Nuestros estímulos están en nuestra familia, en nuestro mundo inmediatamente cercano. Y que, lógicamente, esos determinantes ambientales pueden ser, eh, digámoslo así, actuales o pueden ser contemporáneos o pueden ser del pasado. Entonces, este enfoque conductista, pues lógicamente no se centra únicamente en el enfoque mentalista, ¿sí? Trata más bien como que entendamos un poco la conducta determinada con respecto a lo que hace el medio ambiente y los estímulos en nosotros. Entonces, ¿qué pasa entonces con los estímulos? Como lo decía ahorita Nicolás, creo que era el que había hablado. ¿Sí? Sí, sí. Okay. ¿Qué es lo que hace esos estímulos? ¿Sí? Y esos estímulos provocadores, yo no sé si ustedes de pronto puedan darme si existe o no diferencia entre estímulos provocadores o estímulos reforzantes. ¿Ustedes qué creen? ¿Existe diferencia o no? Claro, profe. Cuéntame, ¿por qué? El estímulo reforzante básicamente lo que va a generar es que esa conducta que fue licitada por el sujeto, que se vea, digamos, que aumente su probabilidad de que la emita la persona o, bueno, o sea, el sujeto en el tiempo, ¿sí? Va a aumentar la probabilidad de que esa persona emita esa respuesta. Esa es la diferencia entre el estímulo reforzante y el estímulo provocador, porque uno es simplemente que hace que una persona genere esa conducta o esa respuesta, y el otro lo único que hace es que aumente la probabilidad de que la persona la emita. Ahí está la diferencia. Eso último que usted señaló, Nicolás, es exactamente la gran diferencia. El estímulo provocador aparece, por eso lo mencionan allí como un estímulo incondicional. Elicita una conducta, pues no sabemos si me va a reforzar, si ese estímulo me va a reforzar o no, simplemente provoca una reacción. ¿Sí? Entonces, se empieza a hablar de un estímulo reforzante cuando ese estímulo provocador yo ya lo identifico como que me está generando satisfacción o no satisfacción. Entonces, eso último que usted mencionó, Nicolás, es exactamente la diferencia y era donde yo quería llegar. Entender un poco cómo los estímulos provocadores son netamente provocadores, son estímulos incondicionales, como lo hacía Pablo con la salivación de los perros cuando le presentaba el pedazo de comida, el pedazo de carne, la carne jugosa, pero se generaba una respuesta natural, como es la salivación. Y ahí no se estaba presentando ningún tipo de asociación ni nada, simplemente era un estímulo provocador que se llevó digamos, a ese contexto experimental y que generaba pues, cierto tipo de respuestas, en este caso de los perritos. Entonces, ese estímulo provocador es netamente incondicional, porque se le está generando al sujeto de estudio, en este caso el animal, que responda. ¿Sí? Pero, ¿qué debe de existir? Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Qué debe de existir? ¿Qué condición debe existir para que en este caso lo que trabajó Pavlov en su condicionamiento clásico, el perro salivara? ¿Qué debe El existir? estímulo neutro. No, no para nada, no porque ahí simplemente el perrito está dando una respuesta, pero ¿qué debe existir para que el perrito dé esa respuesta ante ese estímulo provocador? El estímulo provocador. La necesidad, Provocador. ¿Quién dijo por ahí algo? ¿Alguien dijo por ahí algo? Que es yo por dije ese como lado. una necesidad ¿La necesidad de quién? del perro.
en alimentarse. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Lo fisiológico, ¿no? Lo fisiológico, De alimentarse. comer. No, el comer es la conducta. ¿Qué es lo que tiene que tener el perrito? Hambre. Hambre, Hambre. exactamente, hambre. Hambre. Si el perro está saciado de alimento, es decir, de comida, No va a querer. el perrito le pueden pasar un jugoso trozo de carne, ¿cómo es que se llama este pedazo de carne que uno pide en las en las, eh, en las carnicerías, que es muy delicioso? Ayúdenme. Bife. Churrasco. La carne con la que se hace el churrasco, ¿no? ¿Cuál es esa parte de la vaca que uno pide? La chata se llama. Chatas, exactamente, gracias. Entonces, al perrito se le puede presentar un suculento plato de chatas, una carne muy provocadora, pero si el perrito está saciado de alimento, el perro no va a generar ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque está totalmente saciado. Siempre en los experimentos que trabajó Pablo y cada uno de estos psicólogos y fisiólogos fue que trabajaran en condiciones de privación de los animales, ¿sí? Que eso es una de las cosas que más la ética le cuestionaba bastante a estos tipos de investigadores cuando se ponen a trabajar con animales de laboratorio, ¿sí? Porque pues lógicamente son a veces maltratados en ese sentido. Entonces, eso es un estímulo provocador, pero se necesitan ciertas condiciones para que provoquen algo. Y en este caso, simplemente generan una respuesta incondicional. Luego, si hablamos nosotros de los estímulos reforzantes, estos eventos o estos estímulos, pues lógicamente, al entrar en contacto con nosotros, pues nos va a brindar la oportunidad de determinar si fueron satisfactorios o no, ¿sí? Entonces, ahí lo que yo hago es aprender a que este estímulo reforzante aumenta la probabilidad de la ocurrencia de una operante. Cuando hablamos de operante, hacemos referencia a qué. ¿Se fueron? ¿Dónde andan? Cuando hablamos de la operante, hacemos referencia a ¿Puede qué. repetir algo? Conducta. Conducta. La operante siempre va a ser la conducta. La operante siempre va a ser la conducta, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Determinamos cómo esto que me llegó a mi cercanía, que entró en contacto conmigo y que me influye, de alguna u otra manera, me refuerza, ¿sí? Entonces, esos son estímulos reforzadores. Entonces, ¿qué voy a querer hacer yo? Pues aumentar esa probabilidad, ¿sí? Y luego, si miramos los otros estímulos que ahí nos está planteando el artículo, por eso es importante que ustedes mantengan muy al día sus lecturas, por favor. El otro tipo de estímulo, pues son los que no me ayudan muchísimo para mi tranquilidad, ¿no? Que son los estímulos aversivos. Es muy importante que ustedes estén muy actualizados, muy al día en lo que es el castigo, en lo que es el refuerzo positivo, refuerzo negativo, todos esos tipos de trabajos, porque pues a veces nos tendemos a equivocar cuando hacemos uso de un refuerzo positivo o un refuerzo negativo. Quiero pedirle el favor, permítanme. María Huertas, ¿me escuchas? María Huertas, ¿me escuchas? Sí, señor, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, profe. Ok. ¿Me escuchas? Sí, sí, gracias. ¿Tienes el artículo ahí disponible para ti? ¿O no lo tienes ahí disponible? ¿No?
señal, María Huertas. Erika, discúlpame, he María. dejado abrirlo. Señor profe, Discúlpame, acá lo María. tengo. Gracias, Erika. Erika Pedraza. Te quiero pedir el favor de que nos leas el tercer estímulo aversivo. Quiero que lo leas, por favor, y lo vamos a tratar de entender y explicar. Dale, por favor. Bueno, profe, estímulos aversivos. Son eventos que aumentan la probabilidad de ocurrencia de las respuestas que los eliminan. Cuando la eliminación de un estímulo aversivo mantiene o aumenta la tasa de respuesta de un organismo. Dicho estímulo recibe el nombre de reforzador negativo. Párate, Téngase un momentico, un instante, por favor. ¿Entendemos eso? Díganme, por favor. No, profe, personalmente no. Ok, vuelve y lee, por favor, Erika, si eres tan amable. Dice, son eventos que aumentan la probabilidad de ocurrencia de las respuestas que los eliminan. Ahí, Cuando- párate. Son eventos que aumentan la probabilidad de ocurrencia de las respuestas que los eliminan. ¿Qué entendemos de eso? O sea, son como los estímulos castigadores que son para evitar una conducta, ¿no? Un ejemplo de eso, ¿cuál sería? Cuando yo Digamos, quiero que me Profe, eliminen, digamos, ese estímulo no puede ser, digamos, cuando es algo que puede ser como desagradable, que digamos que para la persona que intenta como recibir eso. ok, ¿estamos hablando de un reforzador negativo? ¿O qué será? Sí, Miren, es que no sé, pues es que lo entiendo pues más. se los voy a explicar de la siguiente manera. Es desagradable, ¿Perdón? profe. Profe, Que no le gusta. Qué pena, porque si la persona ejecuta la actividad de ocurrencia, como no es una actividad de agrado para ella, va a ir eliminándola. Es lo que yo comprendo de ese Sí tiene fragmento. algo de razón, sí tiene algo de razón allí. ¿Sí? Se los voy a colocar de esta manera. A mí me colocaron un castigo en donde pues, la jornada laboral, por decir algo, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero como yo soy una persona incumplida, entonces mi jefe me dice, usted, de ahora en adelante, usted va a salir no a las 5, sino a las 6. Es decir, le aumenté una hora de salida. ¿Sí? Digamos que eso es algo aversivo. Yo necesito que me quiten ese castigo. Porque, digámoslo, se está presentando como algo que me generó a mí como, pues, que no estoy saliendo como salen los demás. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vemos de que para yo poder quitarle el castigo o ese reforzador negativo, lo que yo debo hacer es empezar a llegar temprano. Como yo ya le demostré a mi jefe que estoy llegando temprano, entonces el jefe le dice, ya usted puede salir, ya puede salir como todos los demás. Estoy eliminando una conducta que es la de llegar tarde. ¿Y cómo lo hago? Quitando un aversivo, en este caso ese reforzamiento negativo. ¿Sí? Lo que hago es entonces disminuir una conducta desagradable y cuando pasa eso, yo le genero a la persona, pues, digámoslo, el retiro de algo aversivo. No sé si me hago entender. Sí, profe, es claro el ejemplo. Ok. Bien. María. No, perdón. Vamos con
Mayerly Castillo, ¿lo escuchas? Sí, señor. Estamos entonces en el estímulo aversivo, entonces continúa por favor donde quedó tu compañera, si eres tan amable. Ok. Cuando la eliminación de un estímulo adversivo mantiene o aumenta la tasa de respuesta de un organismo, dicho estímulo recibe el nombre de reforzador negativo. Téngase presente que los reforzadores, sean positivos o negativos, aumentan la probabilidad de ocurrencia de una operante. En el ejemplo, perdóname, en el ejemplo que yo le estaba dando ahorita, la ocurrencia de la operante es de que empiece a llegar puntual. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Resulta que ustedes, a los muchachos que les pregunté si habían hecho la lectura, dijeron que no, entonces necesito que incrementen la conducta de la lectura. Entonces yo les digo, ustedes tienen 1, ¿sí? Y solamente les voy a retirar ese 1. No, perdón. Ustedes tienen que empezar las clases siempre con una exposición, todas estas clases, ¿sí? Cuando yo les pregunto a ellos sobre la lectura que teníamos para X día, estos estudiantes me respondieron positivamente, respondieron e hicieron el análisis, hicieron la lectura, hizo análisis y lo expusieron. Cuando ya logró eso, entonces yo les quito, bueno, ya a partir de mañana ustedes ya no tienen que estar trabajando esas exposiciones. ¿Me hago entender? Díganme por favor si me entendieron o no. Sí, profe, es parecido a lo que ahorita tú comentabas con el caso del horario. Sí, O sea, claro. es como... Sí, claro, es lo mismo, pero con otro ejemplo de lo cotidiano, de lo laboral, de lo académico, de lo social, ¿no? Entonces, pues ahí, Meji, pues, lo que estoy tratando de explicar es cómo el reforzador negativo lo que hace es de que yo incremento una conducta que esperan de mí y eso me hace retirar a mí digamos así, un castigo, ¿sí? Ese reforzamiento, como tú lo explicas, qué pena, es como educar a la persona de pronto a un hábito que él de pronto no quiere comprender de la mejor forma, entonces se toma ese reforzamiento para que él de pronto pues cumpla con lo que sea que se le pide, sí, ya claro. que no lo está haciendo de la forma que se le está pidiendo desde un principio, entonces va a haber una consecuencia si él no cumple las condiciones desde un principio. Claro, es exactamente eso. Es exactamente eso. Meji, ¿quieres seguir por favor con el artículo donde vamos con respecto al reforzador negativo? Meji, por favor. Sí, señor. Entonces mi compañera quedó en reforzamiento negativo, entre comillas. ¿Sí, compañera? Quedé en ocurrencia de una operante. Operante. Entonces siguen los positivos, la aumentan. Gracias. Los positivos la aumentan al ocurrir como una consecuencia de la operante. Los negativos la aumentan al ser eliminados por la operante. La observación anterior es pertinente porque uno de los errores más comunes es el de identificar el reforzamiento negativo con el castigo, siendo así que se trata de procesos claramente distintos. Ojo con esto, sigue, Meji, ojo con esto, por favor. En el castigo, la probabilidad de ocurrencia de una operante disminuye al ser esta seguida por un estímulo aversivo. Como se puede ver, en la situación de reforzamiento negativo, la probabilidad de ocurrencia de una operante aumenta porque ésta elimina un estímulo aversivo. Para ahí. ¿Entendieron eso claramente? Ahí está la explicación de este reforzador negativo y la diferencia con el castigo. Si quieres, por favor, me repite donde dice en el castigo. Perfecto. En el castigo, la probabilidad de ocurrencia de una operante disminuye al ser esta seguida por un estímulo aversivo, como se puede ver en la situación de reforzamiento negativo.
La probabilidad de ocurrencia de una operante aumenta porque ésta elimina un estímulo aversivo. Entonces yo no Y quiero salir, perdóname, entonces yo no quiero salir más tarde, entonces para que le quiten eso aversivo, entonces yo voy a empezar a llegar temprano, ¿sí? Cuando mi jefe se da cuenta que yo estoy llegando más puntual, pues entonces ahí tranquilamente me dice él, mire, ya no salga a las 6 de la tarde, a las 7, perdón, a las 7 de la noche, ya salga normal. ¿Qué conducta se incrementó? La de la llegada como temprano. responsabilidad, digámoslo. Adquirió el hábito de la responsabilidad. Y el término hábito lo menciona mucho Watson. Watson dice que los hábitos se adquieren con respecto a la presencia de estímulos, de contextos y de consecuencias. Estímulos, contextos, conductas y consecuencias. Uno adquiere hábitos porque pues, uno es un animal de costumbre, pero son seguidas en el tiempo y así se adquieren los hábitos. Entonces, en cierta manera, adquirió, como tú dices, Meji, adquirió el hábito de responder adecuadamente con llegar puntual al trabajo. Y solo así me levantaron la sanción. ¿Es claro? Sí, señor. ¿Para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por eso es importante que tengamos claro esto. Así como hay, permítame les leo, así como hay estímulos reforzantes primarios y condicionados, ¿sabemos cuáles son los los reforzantes primarios? Díganme, por favor, ejemplos de reforzadores primarios. La comida. Ok, la comida es un reforzador primario. ¿Qué otros? Dormir, ir. Dormir, no, la cama, ¿no? Porque fíjate que si tú mencionas de que un reforzador primario es la comida, ¿sí? Entonces, pues la comida por sí sola no, es simplemente lo que yo hago cuando yo estoy ingiriendo la comida, pues eso me genera a mí cierto tipo de reforzador y me permite a mí sobrevivir. Si yo consigo descansar